A ver, ¿y si les dijera que la filosofía no es solo algo que se piensa en las universidades de Europa? Hoy vamos a meternos con una idea muy potente, la de una filosofía latinoamericana. Una que no nació en la comodidad de un escritorio, sino en el calor de la lucha por la liberación. La pregunta es súper directa y por muchísimo tiempo fue casi un tabú. ¿De verdad existe una filosofía latinoamericana? Parecía que la filosofía era un producto de importación, algo europeo, y que nuestro rol era, bueno, comentarla, analizarla, pero nunca crearla. Había como un pudor, una especie de vergüenza en reclamar un pensamiento propio. Para entender por qué llegamos a dudar de nuestro propio pensamiento, tenemos que viajar al origen del mundo moderno. Porque es un mundo que, ojo, no nació igual para todos. Nació ya dividido, con un centro de poder y una periferia que estaba básicamente diseñada para servirle. La historia que casi siempre nos cuentan empieza más o menos en 1492. Mientras las carabelas llegaban a América, dando inicio al despegue capitalista, del otro lado del charco, en Europa, la filosofía de Descartes ponía al yo pensante europeo en el centro de todo el universo. Unos siglos después, la revolución industrial vino a consolidar ese poder, una narrativa de puro progreso y razón. Pero toda historia tiene otra cara. ¿Cuál fue el costo de este supuesto ascenso? Este fue el costo. Se estima que unos 70 millones de habitantes originarios murieron durante la conquista y la colonización de América. Y esto no es una estadística, no es solo un número, es el genocidio sobre el que se fundó la modernidad. A ver, cuando vemos morir a una persona nos horrorizamos, pero cuando nos dicen que murieron millones, como que se convierte en una cifra abstracta, ¿no? Es fundamental entender que el valor de cada una de esas vidas era inmenso. Karl Marx se hizo una pregunta clave. A ver, ¿cómo se hicieron ricos los ricos? Y su respuesta no fue trabajando duro, sino algo que llamó acumulación originaria. En otras palabras, un saqueo a escala global. El oro y la plata de América no solo llenaron los cofres de los reyes, financiaron las fábricas que convirtieron a Europa en el centro del mundo. O sea, el poder de unos se construyó directamente sobre el despojo de otros. Y así se creó un sistema que funciona como un juego de espejos. Europa se veía a sí misma como la civilización, la razón, el progreso. Y para que esa imagen funcionara necesitaba un opuesto, ¿no? La periferia, que era vista como la barbarie, la naturaleza, la fuente de materias primas. De un lado, un taller industrial. Del otro, un campo de extracción. El tema es que una parte no puede existir sin la otra. Pero esta división entre centro y periferia no fue solo algo que se impuso desde afuera. Lo más complejo es que se nos metió en la cabeza, en nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Y para observar esta contradicción interna, no hay mejor lugar que una de las obras más importantes y polémicas de nuestra literatura. Civilización y barbarie. Este libro de Domingo Faustino Sarmiento es quizás el texto más genial, más contradictorio y más revelador de toda América Latina. Encarna a la perfección esa trágica contradicción de intentar comprender una realidad americana con herramientas y categorías de pensamiento que son europeas. Y acá está la gran paradoja. El plan de Sarmiento era traer la civilización europea a toda costa. Pero, ¿a quién le dedica el libro? ¿A quién convierte en su protagonista? No a los intelectuales de la ciudad, no. A Facundo Quiroga, el caudillo gaucho que representaba justamente todo lo que él quería destruir. Su ideología era proeuropea, sí, pero su pluma, su pasión, su lenguaje, todo eso era profunda y auténticamente americano. Entonces, el punto crucial es este. Sarmiento, en su intento de aniquilar al gaucho y a su mundo, terminó convirtiéndose en su más grande poeta. A diferencia de otros, él captura al gaucho en su momento más combativo, más autónomo, justo antes de ser derrotado. Se mete de lleno en el barro de la historia y al hacerlo, crea una obra que a pesar de sus intenciones es una de las expresiones más genuinas de este continente. Bien, Sarmiento nos muestra el conflicto, un pensamiento atrapado entre dos mundos. Entonces, ¿cómo se ve una filosofía que no se avergüenza de su origen, una que nace de esta herida? Claramente, no puede ser una filosofía de sillón, de pura contemplación. Tiene que ser una filosofía que se ensucia las manos, una filosofía de acción. El concepto clave acá es praxis. Y ojo, no es una idea abstracta, es la unión total, inseparable, entre el pensamiento y la acción. Se conoce la realidad para transformarla. La idea es que el conocimiento que no sirve para algo, en realidad no sirve para nada. Y en Latinoamérica, ese algo ha sido, históricamente, la liberación. Esta frase lo resume todo.
es perfecta para entender la esencia de la praxis liberadora. No se niega la condición de opresión, el hecho de que algo hicieron de nosotros. Pero la libertad no está en lamentarse. La libertad es la acción. Es decidir qué hacer con esa situación que nos impusieron. Es forjar una nueva identidad a partir de esas mismas cadenas. Este vendría a ser como el mapa del camino. Primero, abrir los ojos, reconocer las cadenas. Segundo, negarse a aceptarlas, decir, no, yo no soy eso que dicen que soy. Tercero, la afirmación, decido ser algo nuevo. Y el paso final, que es crucial, entender que este camino no se recorre en soledad. La liberación es siempre, siempre, un acto colectivo. Bueno, viajemos ahora al presente, porque esta lucha por la autonomía sigue más vigente que nunca. El colonialismo no terminó, para nada, simplemente cambió de forma. Adoptó herramientas nuevas, mucho más sutiles, de dominación. Las armas de hoy ya no son las carabelas, claro, son las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que parecen diseñadas para que los países ricos sigan siendo ricos y los pobres, bueno, sigan siendo pobres. Es la revolución comunicacional, donde las grandes corporaciones de medios construyen una realidad que sirve a sus propios intereses. Nos hacen ver el mundo que ellos quieren que veamos. Entonces, frente a todo este bombardeo, ¿cuál es la respuesta? El máximo acto de resistencia, el verdadero campo de batalla, es la mente. Es la capacidad de dudar de todo, de cuestionar, de elaborar una visión propia del mundo. Es la lucha por pensar y no ser pensado por otros, por hablar y no ser hablado, por interpretar la realidad y no que otros la interpreten por nosotros, por pensar la voz de la lista y no la anualista. Así que, para cerrar, queda esta pregunta que es el corazón de todo lo que exploramos hoy. Cuando uno piensa, ¿quién piensa realmente? ¿Son ideas propias o son los ecos de un poder que a veces ni siquiera vemos? Hacerse esta pregunta en serio es el primerísimo paso para empezar a pensar por cuenta propia.